No te lo vas a creer. Un policía aparentemente normal, de la noche a la mañana se convierte en un monstruo que estremece a todo un país. Así es. Su nombre es Joe Bunkun. Quizá pienses, los asesinatos pasan todos los días, pero este caso que vas a conocer no es un simple delito común. Por un incidente absurdo que casi da risa, se encendió una mecha que llevaba años reprimida en su interior. ¿Quién iba a imaginar que todo comenzó por una mosca que despertó un instinto asesino? Este caso parece tranquilo en la superficie, pero bajo ella corren ríos de oscuridad. Hoy no solo vamos a contar una historia, vamos a desentrañar los hilos para descubrir la verdad. Antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora retrocedamos la cámara hasta 1955. Joe Bunkun nace en Busan, en una época de crecimiento económico vertiginoso, pero su familia era de lo más común. Su padre policía, siempre con su uniforme impecable y su arma al cinto. Para un niño, ese ambiente era el molde perfecto de un héroe. Y su madre, una ama de casa clásica. El pequeño Joe, como cualquier niño, adoraba sus pistolas de juguete, imitaba a su padre apuntando con ellas. Pensaba que era lo más genial del mundo, y siempre decía que sostener un arma le hacía sentir poderoso. Era más bien reservado, hablaba poco, pero estudiar no era lo suyo. En los exámenes siempre estaba entre los últimos. De 65 alumnos él era el 63, pero en casa no les importaba mucho. Total, su padre era policía, mientras no metiera en líos graves, todo estaba bien. Ya en el instituto, un golpe brutal sacudió su vida. Su padre, siempre firme y confiable, estaba a punto de ascender, pero le diagnostican cáncer de colon, y muere poco después. Ese impacto fue devastador. Nadie puede imaginar lo que sintió. A partir de ahí, su carácter cambió por completo. Su rabia explotaba sin control. Nadie podía calmarlo. Una vez, perdió los estribos por completo. Nadie en casa pudo detenerlo. Rompió un cristal a golpes, y con un trozo de vidrio se cortó a sí mismo un tajo en el abdomen. Si no lo encuentran a tiempo, no habría sobrevivido. Está claro, su ira ya era incontrolable. Cualquier chispa la desataba. No solo rompía cosas o golpeaba a otros, incluso podía hacerse daño a sí mismo. Esa violencia ya estaba arraigada en él. Tras el instituto, entró en una universidad comunitaria de 2 años, pero no encajaba. Abandonó antes de graduarse. Sin más planes, se alistó en el ejército. Parecía un paso normal solo cumplir con el servicio militar, pero para él fue un punto de inflexión. Entró en los marines coreanos, y ahí, sorprendentemente, parecía haber encontrado su lugar. Tenía un don natural para las armas, manejaba fusiles con una facilidad pasmosa, su puntería era impecable, se convirtió en el mejor tirador. Los instructores lo admiraban, y por un tiempo fue el modelo a seguir. En 1981, tras dejar el ejército, siguió los pasos de su padre, y se convirtió en policía, pero su falta de estudios lo limitó. Lo enviaron a una comisaría rural en un pueblo perdido. Aunque era policía, sus tareas eran pura rutina, cosas sin importancia. En esa época, Corea del Sur vivía tiempos convulsos. El acceso a la policía se relajó. Muchos agentes no estaban preparados. Los exámenes psicológicos eran una farsa, o directamente no existían. Eso creó un caldo de cultivo, donde cualquiera podía entrar, incluso alguien como yo con claros problemas mentales. Nadie le dio importancia. En la comisaría, lo que valía era quien pegaba más fuerte, quien intimidaba con el uniforme, o quien blandía la porra con más autoridad. La profesionalidad brillaba por su ausencia, y en ese entorno, alguien como yo podía destacar. Hablemos de su vida personal. Era un bebedor empedernido, pero un borracho problemático. Cada vez que bebía montaba un escándalo, rompiendo cosas, o usando la fuerza contra los sospechosos. Sus compañeros le temían, lo apodaron Tigre de Viento, un nombre que ya dice todo. A diferencia de otros policías rurales, Joe tenía habilidades, sobre todo con las armas, y eso llamó la atención de un departamento en Seúl. Existía una unidad de élite, el Cuerpo de Seguridad, el sueño de cualquier policía coreano, con prestigio, mejores sueldos y beneficios. Entrar ahí era como tocar el cielo. Los que lo lograban eran los mejores de todo el país. Tras un par de años el ascenso estaba asegurado. En abril de 1981, Joe fue seleccionado para el cuerpo. Imagina el cambio, de un policía de pueblo a un agente de élite en la capital. Por primera vez sintió que estaba en la cima, pero la gloria duró poco. A los 8 meses, lo expulsaron sin explicación clara. En una unidad como esa, solo un error gravísimo justificaba el despido, pero nadie supo qué pasó. Rápidamente lo mandaron de vuelta a un pueblo remoto. Ese golpe fue demoledor.
No podía aceptarlo, la rabia lo consumía, pero no tuvo más remedio que obedecer. Ahí su vida se descarriló por completo. En su nuevo destino, solo había policías a punto de jubilarse, sin casos importantes, solo miseria y condiciones precarias. Los locales eran pocos, y los forasteros como el marginados. Aún así se adaptó rápido. En un mes ya tenía novia, una chica local llamada Chen. Pronto se fueron a vivir juntos. En la Corea rural de entonces eso era un escándalo. Los mayores de la familia estaban furiosos. Él prometía casarse y hacer las cosas bien, pero su sueldo era tan bajo, que dependía de la familia de ella. Esa humillación lo carcomía. Su novia Kwon notaba que su carácter empeoraba. Discutían por todo. La tensión en casa era constante. Cualquier chispa podía hacer estallar todo. El 26 de abril de 1982, un día que cambió el destino de muchos. Según su turno, debía presentarse en la comisaría a las 6 de la tarde. Tras comer se echó a dormir una siesta. Nadie imaginaba que la semilla de una masacre estaba a punto de germinar. Chen entró y vio una mosca en él. Quiso espantarla, y sin querer lo golpeó ligeramente. No alcanzó a la mosca, pero despertó a Joe. Con su mal genio, se levantó furioso, gritando porque lo había golpeado. Ella frustrada explicó que solo quería ayudarlo, pero él no le creyó, y estalló. Te burlas de mi verdad. ¿Quién te crees para darme un golpe? La discusión escaló sin control, y en un arranque, la tiró al suelo y la golpeó brutalmente. La hermana de ella intentó detenerlo, pero también recibió golpes. Tras la paliza, salió dando un portazo, y se fue directo a un bar, a ahogar su rabia en alcohol. Borracho, llegó a la comisaría, pero su venganza apenas comenzaba. El sobrino de su novia, hijo de la hermana agredida, lo esperaba en la comisaría, y lo confrontó frente a todos. ¿Cómo te atreves a golpearlas? Joe no dijo nada, pero en su interior, el odio se desbordó. Algo se rompió dentro de él. Sin dudarlo, caminó hacia el almacén de armas, justo al lado de la comisaría, custodiado por una milicia, pero las llaves estaban a cargo de los policías. La seguridad era un desastre. Nadie vigilaba de noche. Tomó las llaves sin problema, abrió el arsenal, y se armó hasta los dientes. 2 fusiles, 180 balas, 7 granadas. De inmediato, disparó 2 veces al aire. Los policías huyeron despavoridos. Entró a la comisaría, cortó todas las líneas telefónicas, aislándolos del mundo. Al salir, vio a un joven que pasaba por ahí. Sin mediar palabra, lo mató de un disparo. Sin motivo, sin aviso, solo estaba en el lugar equivocado. Ese disparo marcó el inicio de la masacre. A partir de ahí, Joe de 27 años perdió toda razón. Nadie podía prever su furia. El primer muerto fue pura casualidad, pero solo era el comienzo. La comisaría era un caos. Los vecinos no sabían qué pasaba. Algunos oyeron los disparos, otros pensaron que eran petardos. Nadie imaginaba el horror que se acercaba. Joe, con su arma en mano, caminó bajo la noche, directo al mercado más concurrido del pueblo. Aún había gente. Sin decir nada, abrió fuego contra la multitud. Mató a 3 personas al instante. Los gritos llenaron el aire. Un anciano que cerraba su puesto pensó que era un ajuste de cuentas. Nadie podía creer que el diablo no distinguía a sus víctimas. Disparaba a quien tuviera enfrente. Tras esa carnicería, caminó hacia la oficina de correos. En un pueblo como ese, era el único lugar con conexión al exterior. Solo estaba una operadora y un guardia que dormía. Entró, mató a las 2 mujeres y al guardia. Destruyó los equipos de comunicación. El pueblo quedó incomunicado. Pensarías que ahí terminaba todo, pero no. Con el odio aún hirviendo, volvió a casa de su novia. En el camino, vio a una mujer y la mató. Hirió a un niño que la acompañaba. Los vecinos no entendían nada. Pensaban que era una riña cualquiera. Nadie sospechaba que el culpable era un policía. Llegó a casa de su novia, donde había una reunión familiar. Sin dudar, lanzó una granada. La explosión destrozó todo. 6 personas murieron al instante. Antes de que reaccionaran, entró disparando a quemarropa. Casi toda la familia cayó. Su novia Kwon no murió en el acto. Fue rescatada y dio el testimonio clave sobre el motivo. Para él, todo era solo un desahogo, sin un objetivo claro. Cualquiera que estuviera frente a él, era un blanco para su ira. Era la violencia contenida, desatada sin freno. En el pueblo, un oficial de la milicia vio el horror. Corrió a la comisaría, pero las líneas estaban cortadas. Condujo hasta el pueblo vecino para dar la alarma. Creerías que eso cambiaría las cosas, pero no. Los policías de ese pueblo no estaban preparados. Nadie sabía dónde estaban las llaves del arsenal. El caos reinaba en la sala de guardia. Nadie quería ser el primero en enfrentarlo. En Corea, si hay un ataque armado,
La norma es alertar al ejército, pero el jefe de la comisaría, temeroso de perder su puesto, quiso resolverlo internamente. Buscar las llaves les tomó 40 minutos, y la respuesta seguía siendo un desastre. Mientras tanto, Joe llegó a otro mercado, mató a 7 personas que cerraban sus puestos. Se convirtió en una máquina de matar. El pánico se apoderó del lugar. La gente cerró puertas y apagó luces, escondiéndose como podía. Cegado por la furia, Joe siguió vagando. A las 10:50 de la noche, llegó a otro pueblo. Vio una casa con la puerta abierta. En teoría todos debían estar escondidos, pero esa familia celebraba un velorio, con parientes reunidos. El ambiente se torna opresivo. Imagina la escena. Un policía entra, con 2 fusiles al hombro. No viene a investigar. Saca unos billetes, y finge consolar a la familia. El anfitrión, conmovido, piensa que es un gesto de humanidad. Lo invita a sentarse. Joe, con calma fingida, fuma y bebe. Habla del difunto, pero alguien se levanta y pregunta: ¿por qué llevas armas a un funeral? No contesta, no tiene paciencia. Antes de que terminen de hablar, lo mata de un disparo. El patio se convierte en un infierno. Apunta a todos los presentes y dispara sin piedad. La sangre salpica por doquier. Esa noche casi 30 personas mueren. Nadie logra escapar. Al salir, compra 2 refrescos en una tienda. Comparte uno con un estudiante. Charlan un momento, y tras un sorbo, lo mata sin más. El tendero, paralizado, no dice nada. De la farmacia a la ferretería, de la barbería a cualquier lugar, dispara a quien ve, sin motivo, sin propósito, solo es un instrumento de muerte. Incluso busca a una mujer que lo rechazó años atrás, y la mata sin piedad. A la 1:30 de la madrugada del 27 de abril, varios pueblos son un cementerio. Joe, agotado, entra en una casa de una víctima, y se queda dormido en una cama. Mientras tanto, la policía reúne a unos 30 agentes, armados y listos para actuar, pero nadie se atreve a enfrentarlo. Saben que su puntería es letal. Un movimiento en falso y podrían perder la mitad del equipo. Se esconden, y esperan a que él aparezca. A las 5:30 de la mañana, apenas amanece, Joe se despierta, se sacude el polvo, carga su arma, y camina hacia otro pueblo. En el camino, toca la puerta de una casa, despierta a una familia de 5, los toma como rehenes, y se encierra con ellos. Cuando la policía lo rodea, no opone resistencia, saca una granada, la detona, y muere junto a los 6 ocupantes. La explosión resuena, la noche aún cubre todo, el eco persiste. 8 horas de terror, 5 pueblos en silencio mortal, decenas de vidas inocentes, llegan a su fin. Las cifras de víctimas varían, los medios no se ponían de acuerdo, pero el recuento oficial es devastador. 95 personas afectadas, 56 muertas en el acto, 6 más fallecieron tras cirugías, y 33 quedaron heridas o discapacitadas. Familias enteras destruidas. Algunas perdieron a todos sus seres queridos, otros nunca volvieron a caminar. Entre los muertos, había ancianos de más de 70 años, y un bebé recién nacido. Nadie podía imaginar que una masacre así pudiera ocurrir en un pueblo olvidado, en una sola noche. Es uno de los tiroteos más atroces y desconcertantes de la historia de Corea. Cuando la locura terminó, el olor a sangre aún impregnaba los pueblos. El país entero quedó en shock. Incluso la prensa internacional no dejaba de hablar. La policía coreana fue duramente criticada. Todos querían respuestas. ¿Qué creó a este monstruo? ¿Quién debe pagar por estas vidas inocentes? El número de víctimas era abrumador. Nadie podía creerlo. En Corea y en el mundo se debatía cómo pudo pasar algo así. 5 pueblos, convertidos en mataderos. El gobierno no pudo ocultar el desastre. La comisaría local se convirtió en el blanco de todas las críticas. Desde el ministro hasta los agentes de a pie, todos bajo investigación. Dentro de la policía, los responsables quedaron en la cuerda floja. El jefe fue destituido. Varios mandos fueron arrestados por negligencia. ¿Cómo era posible? Decenas de policías contra un solo hombre. Y en toda la noche no hicieron nada, solo esconderse. La indignación era generalizada. El caso escaló tanto que el ministro del Interior renunció, sustituido por Roh Tae-woo. El gobierno estaba bajo presión. Si no fuera por alguien que alertó a tiempo, la masacre habría sido aún mayor. Otro dato alarmante salió a la luz. La policía coreana, supuestamente ejemplar, mostró todas sus carencias, sin profesionalismo, sin capacidad de respuesta, sin un plan de emergencia. Enfrentaron el caos como amateurs. Las llaves del arsenal tardaron 40 minutos en aparecer. La coordinación era nula. La gente estalló de furia. Las protestas no paraban. Todos se preguntaban,
¿Cuál fue la raíz de esta masacre? Realmente empezó por una mosca. No todos lo sabían. Eso fue solo el detonante. La violencia de Joe estaba enterrada desde hace años. La muerte de su padre, una infancia marcada por la inseguridad, fracasos laborales, presiones familiares, emociones reprimidas que explotaron como una olla a presión, y las fallas del sistema, la selección caótica de policías, una gestión llena de agujeros, le dieron la oportunidad de actuar y permitieron que la tragedia creciera. Esa noche cambió la vida de muchos. Familias enteras desaparecieron. Los sobrevivientes, muchos discapacitados, viven con cicatrices imborrables. Los pueblos quedaron en ruinas. El dolor marcó a todos. Desde entonces, cada 26 de abril, es un día de luto en la región. Los familiares de las víctimas se reúnen, encienden velas y recuerdan en silencio a los que se fueron, desde bebés de 1 mes hasta ancianos de cabello blanco, todos sepultados en la memoria. Tras la tragedia, la policía coreana tuvo que reformarse. El reclutamiento se volvió más riguroso, las pruebas psicológicas obligatorias, la gestión de armas estricta, cualquier señal de peligro, y el agente es apartado. Nadie quiere repetir esa pesadilla. La vida de Jo Bung-kun fue una montaña rusa. De niño el peor de la clase, en el ejército un tirador estrella. Tras el servicio alcanzó la élite, pero cayó en picada, y terminó grabando su nombre con sangre. Pero el verdadero culpable fue un sistema que permitió sus fallos. Lo que queda es arrepentimiento y duelo, velas que se encienden, reflexiones sobre la salud mental, y lecciones amargas sobre la gestión social. Han pasado años, pero cada 26 de abril, alguien enciende una vela, incluso el pueblo más pequeño, no olvida esa noche. Aunque no vuelva a haber una locura así, la historia de Joe nos recuerda que no podemos ignorar los problemas sociales. Cada pequeño fallo puede ser explotado por alguien extremo. Cada emoción ignorada puede convertirse en una catástrofe. Cada detalle insignificante está acumulando fuerza para una tragedia. El tiempo puede suavizar los recuerdos, pero no borra los crímenes. Esta historia termina aquí, pero tus reflexiones apenas empiezan. Cuéntanos qué piensas en los comentarios. No olvides el like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.